Hola a todos de nuevo. Hoy seguimos con otro emocionante capítulo de Darth Plagueis. El lado oscuro sigue desplegando sus secretos y en esta ocasión veremos cómo el poder y la traición se entrelazan en la búsqueda del control absoluto. Si han llegado hasta aquí, saben que este no es solo un libro, sino un verdadero viaje hacia los rincones más oscuros de la galaxia. Acompáñenme en este capítulo mientras continuamos desentrañando la historia de los Sith y su ambición infinita. No olviden suscribirse al canal y seguirnos en Instagram para estar al tanto de todo el contenido que estamos preparando. Capítulo 30. Dirigiéndose al futuro desde el presente. El Magister Damask todavía estaba nervioso cuando llegó al edificio del Senado y se dio prisa por recorrer su laberinto de corredores y turboascensores para llegar al puesto de Naboo a tiempo para el evento. Durante un receso que ocurrió tras la petición de la moción de censura, la reina Amidala y la pareja de criadas con las que había llegado habían decidido volver al República 500. Pero Panaka estaba allí, con su gorra y su chaleco de cuero marrón, junto con Sat Pestage y Kin Mandoriana. Con apenas una palabra de saludo, Plagueis pasó entre los tres hombres para reunirse con Palpatine en la plataforma flotante. ¿Hablaste con él?, preguntó Palpatine, mientras la voz del senador de Quat retumbaba a través de los altavoces de la rotonda. El Moon negó con la cabeza con furia. Qui-Gon ya había estado allí. Se han ido al templo. Todavía hay una oportunidad de... Sí, dijo Damask. Pero si la concentración de midichlorianos del chico es tan alta como Dooku sugirió, entonces los Jedi no es probable que le permitan escapar de sus garras. Un recuento de midichlorianos alto no siempre equivale a talentos de la fuerza. Tú mismo me dijiste eso. Eso no es lo que me preocupa, dijo Damask, pero no fue más allá. Haciendo un gesto amplio, preguntó, ¿dónde estamos? Antilles fue nominado por Confordox, Tim por Edsel Bargan. Traidores, barbotó Damask, Fordox y Bargan. Palpatine estaba a punto de replicar cuando la voz de Masameda llenó la rotonda. El Senado reconoce al senador Orn Frita de Railot, dijo el chagriano desde el podio. Seitaria estaba también allí, pero Valorum, casi expulsado del poder, o había desaparecido o estaba sentado fuera de la vista. El gran Twi'leko azul se alzaba orgullosamente en la proa de la plataforma, mientras ésta flotaba hacia el centro de la rotonda, flanqueado por holocámaras. En la parte trasera curva de la plataforma estaba la consorte de Frita, una pequeña Twi'leko de piel roja, y el cosenador de Railot y distribuidor de barritas letales, Conus Trell. Railot se enorgullece de nominar a alguien que no solo ha consagrado 20 años de servicio incansable a la República, mientras se las arreglaba para navegar por un curso valiente a través de las tormentas que continúan azotando a este cuerpo, sino cuyo planeta natal se ha convertido en el último objetivo de la avaricia corporativa y la corrupción. Seres de todas las especies y todos los planetas, nomino al senador Palpatine de Naboo. Vítores y aplausos sonaron desde casi cada sector de la sala, haciéndose más altos y más entusiastas cuando la plataforma de Naboo se soltó del puesto de atraque y flotó para unirse a las de Alderaan y Malastare. «Lo has conseguido, Darth Plagueis», dijo Palpatine tranquilamente y sin mirarle. «Aún no», le llegó la réplica. «No descansaré hasta que esté seguro de una victoria». Era tarde por la noche cuando Plagueis se abrió camino hasta un observatorio público que proporcionaba una vista privilegiada sobre el arabesco exclusivo de una plataforma de aterrizaje en la que la nave estelar real de la reina Amidala estaba expuesta a la luz ambiente. Con la capucha de su capa levantada, se movió hasta uno de los puestos fijos de macrobinoculares y presionó sus ojos contra los huecos acolchados para los ojos. Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi y el chico habían llegado a la plataforma en una nave Jedi. Amidala, sus sirvientas y guardias, y un Gungan de miembros flácidos llegaron en un taxi aéreo descubierto hemisférico. Justo entonces, el último grupo estaba ascendiendo por la rampa de entrada de la nave estelar, pero Qui-Gon y el pilluelo de cara redonda del desierto se habían detenido cerca de la nave para hablar sobre algo. ¿Qué?, se preguntó Plagueis a sí mismo. ¿Qué conversación ha invocado una expresión de tal ansiedad en la cara de Qui-Gon y una urgencia tan confusa en la del chico? Levantando su cara de los macrobinoculares, se abrió con la fuerza y cayó víctima de un asalto de imágenes perplejas. Feroces batallas en el espacio profundo, el entrechocar de sables láser, mamparas de luz brillante, un cyborg de casco negro levantándose de una mesa.
Para cuando su mirada hubo vuelto a la plataforma, Qui-Gon y el chico habían desaparecido. Intentando desesperadamente encontrarle algún sentido a las imágenes que le había concedido la fuerza, se quedó inmóvil, viendo elevarse a la nave de la plataforma y escalar en la noche. Luchó por reprimir la verdad. El chico cambiaría el curso de la historia, a menos que Maul tenía que matar a Qui-Gon para evitar que el niño fuera entrenado. Qui-Gon era la clave de todo. Plagueis y Sidious pasaron el día anterior a la votación en el Senado en el edificio Limerge, comunicándose con Maul y Gunray y encargándose de otros asuntos. Los primeros informes de Naboo indicaban que Amidala era más atrevida de lo que ninguno de ellos hubiera anticipado. Había tramado una reconciliación entre los Naboo y los Gungans, y había persuadido a los últimos de que reunieran a un ejército en los pantanos. Inicialmente, Sidious le había prohibido a Maul y a los Neimoidianos que emprendieran acciones. Lo último que los Sith necesitaban era hacer que Amidala emergiera como una heroína del drama fabricado por ellos. Pero cuando el ejército Gungan comenzó una marcha contra la ciudad de Theed, no le quedó más remedio que ordenarle a Gunray que repeliera el ataque y masacrara a todo el mundo. Plagueis no ofreció consejo ni contradijo las órdenes, incluso aunque sabía que la batalla estaba perdida y que el chico no moriría. En su lugar, organizó una conferencia por comunicador con los líderes del gremio de comercio, la Tecno-Unión, la Alianza Corporativa y los otros, diciéndoles que, a pesar de la legalidad del bloqueo, la Federación de Comercio se había buscado su perdición. Prestad atención al modo en el que la República y la Orden Jedi tratan con ellos, le dijo Hego Damask a su audiencia. La Federación será desmantelada y se sentará un precedente. A menos que deis pasos para comenzar una retirada lenta y cuidadosamente planeada del Senado, llevándoos a vuestros sistemas natales y clientes con vosotros, también vosotros corréis el riesgo de convertiros en propiedad de la República. Mientras la luz del día se desvanecía sobre los talleres, Satepestage les informó de que los senadores Tim y Antilles estaban inhabilitados y que algunos de los corredores de apuestas de Coruscant estaban ahora dándole ventaja a Palpatine en la elección. Eso solo dejó una cuestión de negocios para acabar. Asistir a la ópera. Suspendida como un ornamento centelleante en un soporte de caminos y rampas peatonales, la Ópera de las Galaxias era propiedad del notorio jugador y playboy Romeo Treblanc, y estaba diseñada para funcionar como alternativa a la tediosa Ópera de Coruscant, que durante décadas había sido patrocinada por la Casa Valorum y otros linajes ricos del núcleo. Con el Senado convocado para reunirse en sesión extraordinaria a la mañana siguiente, la excitación absorbía Coruscant y, como celebración de la posibilidad de que la elección de que un nuevo canciller supremo pudiera abrir una era de cambios positivos, la mitad del Senado había salido. Nunca tanta tela veda, brocado y brilloseda habían honrado a las alfombras fastuosas que llevaban a las puertas principales. Y nunca un surtido tan diverso de Coruscanti había salido de los taxis y limusinas que les habían llevado. Patricios y decanas, magnates y filántropos, eruditos y mecenas, libertinos y jovencitas ingenuas, gánsters y sus prostitutas. Muchos vestidos con vestidos tan ostentosos como los llevados por los actores en el escenario. Valorum había declinado aparecer, pero Ainley Team y Bail Antilles estaban entre los miles que entraban para disfrutar del estreno de un nuevo trabajo de un genio Mon Calamari. Sin embargo, solo a Palpatine y Damask les dio personalmente la bienvenida, Treblanc. Palpatine estaba envuelto en una capa oscura y el Moon en una verde oscura, con un bonete a juego y una máscara respiratoria que dejaba expuesta parte de su mandíbula blanquecina. Las noticias dicen que perdió una fortuna en la carrera de vainas de Bunta Eve, dijo Damask cuando estuvieron fuera del alcance del oído de Treblanc. El evento que ganó Anakin, dijo Palpatine. Damask se detuvo de golpe por la sorpresa y se volvió hacia Palpatine en busca de una explicación. Consiguió el primer lugar. Damask absorbió las noticias con un silencio ensimismado. Las acciones del chico, dijo entonces, ya tienen un eco a través de las estrellas. Una mujer nautolana les escoltó hasta un palco privado en el tercer nivel, cerca del escenario, con su aparición provocando un aplauso de algunos de los seres sentados abajo y murmullos de rumores de otros. Las luces se hicieron más tenues y la obra empezó. Metáforas acuáticas se alternaron con proyecciones cargadas de simbolismo.
La naturaleza experimental de la obra pareció reforzar la atmósfera de expectación que flotaba sobre la audiencia. Con sus pensamientos en otro lugar, los dos Sith secretos estaban sentados en respetuoso silencio, como si estuvieran hipnotizados. Durante el intermedio, la multitud llenó el vestíbulo en busca de refrigerios. Discretamente, Musk sorbió de una copa de vino mientras distinguía a los seres que se aproximaban a Palpatine para desearle buena fortuna en la próxima elección. Otros seres celebrados miraban estúpidamente a Damask desde una distancia respetuosa. Era como que algún fantasma buscado desde hacía mucho se hubiera vuelto de carne y hueso durante la noche. Las holocámaras grababan imágenes de la pareja para los medios de comunicación. Damask ingirió una segunda copa de vino mientras las luces parpadearon, anunciando el final del intermedio. Pestaje le había asegurado que algunos de los oponentes de Palpatine en el Senado serían atacados. Otros estarían demasiado borrachos o drogados para asistir a la sesión de por la mañana. Ninguno moriría, pero varios podrían tener que ser amenazados. Y sin embargo, Damask continuaba poniéndose nervioso por el resultado. Tras la representación, Palpatine y él se unieron a un grupo selecto de políticos que incluía a Orn Free Taa y Mas Amedda para una cena tardía en una habitación privada en las Manarai. Entonces se retiraron al ático de Damask. Plagueis les había dado la noche libre a los guardias del sol, y la otra única inteligencia en el apartamento amplio era el droide 11-4D, su sirviente para la ocasión, vertiendo vino en vasos caros mientras ellos se quitaban las capas. Zulustano, dijo Plagueis, sosteniendo el vaso en alto hacia la luz y girando su contenido clarete. De más de medio siglo. Un brindis, entonces, dijo Sidious, por la culminación de décadas de brillante planificación y ejecución. Y por el nuevo significado que mañana le daremos a la regla de 2. Vaciaron sus vasos y 11-4D los volvió a llenar inmediatamente. Solo tú podrías haber hecho que esto diera frutos, Darth Plagueis, dijo Sidious colocándose en una silla. Me esforzaré por estar a la altura de tus expectativas y por cumplir con mi responsabilidad. Plagueis recibió el cumplido al paso, sin altanería ni vergüenza. Con mi guía y tu carisma, pronto estaremos en posición para iniciar el acto final del gran plan. Poniéndose más cómodo en el sofá, le hizo señas a 11-4D para que abriera una segunda botella de la cosecha. ¿Has pensado en lo que dirás mañana? He preparado algunos comentarios, dijo Sidious. ¿Te arruino la sorpresa? ¿Por qué no? Sidious se tomó un momento para componerse. Para empezar, pensé que diría que, mientras que nosotros en el Senado nos las hemos arreglado para mantener intacta a la República durante 1000 años, nunca habríamos sido capaces de hacerlo sin la ayuda de unos cuantos seres, principalmente invisibles para los ojos del público, cuyos logros necesitan ahora ser sacados a la luz del día. Plagueis sonrió. Estoy complacido. Continúa. Ego Damask es uno de esos seres, dijo Sidious, hablando con un tono bajo y monótono. Fue Ego Damask quien fue responsable de supervisar el desarrollo de la administración de la Reserva de la República y de proporcionar apoyo financiero a las leyes de reasentamiento, que permitió que los seres recorrieran rápidamente nuevas rutas hiperespaciales hacia los sistemas exteriores y colonizaran planetas distantes. Eso será como una revelación para algunos. De modo similar, fue Ego Damask quien transformó a la Federación de Comercio. No, le interrumpió Plagueis. Ahora no es el momento para mencionar a la Federación de Comercio. Pensé. No veo ningún problema con llamar la atención sobre los acuerdos que facilité entre la República y la Alianza Corporativa y la Tecnounión, pero debemos tener cuidado en evitar áreas de controversia. Por supuesto, dijo Sidious, como si le hubieran reprendido. Estaba hablando de memoria. Intenta una aproximación diferente. Y así lo hizo Sidious. Y mientras la noche seguía adelante, él continuó enmendando e improvisando, tocando el tema la infancia de Damask en Migito y el de las contribuciones del anciano Damask al clan bancario intergaláctico durante su mandato como copresidente. Con el vaso de vino en la mano, Sidious paseó por el suelo ricamente alfombrado, vacilando a menudo entre la confianza y la ansiedad. Más de una vez, Plagueis expresó satisfacción con todo lo que oía, pero urgió a Sidious a guardarse su energía para por la mañana, aunque para entonces Sidious estaba demasiado estimulado como para prestar atención al consejo, y siguió trabajando en el orden de los comentarios y el énfasis que le daba a ciertos puntos.
El droide llevó una tercera y luego una cuarta botella del vino sulustano. Agradablemente borracho, Plagueis, que no había querido nada más que saborear el dulce sabor de la victoria, estaba empezando a encontrar agotadora la actuación de su colaborador y no quería nada más que cerrar los ojos y dejarse llevar por fantasías de su marcha al entrar en la rotonda del Senado, de las miradas de sorpresa, asombro y trepidación en las caras de los senadores reunidos, de su emergencia de las sombras anticipada durante mucho tiempo, de su ascensión al poder galáctico. Desafortunadamente, Sidious no le dejaría. Ya es suficiente por ahora, intentó Plagueis una última vez. Probablemente deberías volver a casa y descansar al menos unas cuantas horas antes de... Solo una vez más, desde el principio. ¿El principio? Lord Plagueis, dijiste que no descansarías hasta que nuestra victoria fuera un hecho. Así lo dije y así será, Darth Sidious. Entonces celebremos eso también. Sidious llamó por gestos a 11-4D. Llena nuestros vasos, droide. Con una fatiga somnolienta empezando a vencerle, todo lo que Plagueis pudo hacer fue levantar el vaso hacia su nariz. Apenas había dejado el vaso cuando éste se volcó, empapando el mantel. Sus párpados empezaron a parpadear y a cerrarse, y su respiración se ralentizó. Tras 20 años de no tener que lidiar nunca con Plagueis en un estado de sueño, el transpirador dio chasquidos repetidamente para ajustarse, casi como si tuviera pánico. A unos cuantos metros de distancia, Sidious se detuvo mirando a Plagueis durante un largo momento, como si tomara una decisión sobre algo. Entonces, dejando escapar un suspiro, dejó su propio vaso y alargó la mano hacia la capa que había colgado en una silla. Girándose, se dirigió hacia la puerta, solo para detenerse poco antes de llegar a ella. Dándose la vuelta y abriéndose con la fuerza, miró a su alrededor a la habitación, como podría hacerlo uno para fijar un recuerdo en la mente. Su mirada se posó brevemente en el droide, con sus brillantes fotorreceptores zumbando para mirarle a él con curiosidad evidente. Una expresión de siniestro propósito retorció la cara de Sidious. De nuevo, sus ojos recorrieron la habitación y el lado oscuro le susurró. Tu elección está asegurada. Los guardias del sol están ausentes, Plagueis no sospecha nada y está dormido. Y él se movió como un borrón. Crepitando desde las yemas de sus dedos, una red de rayos azules se posó sobre el aparato respiratorio del Moon. Los ojos de Plagueis se abrieron de golpe, con la fuerza reuniéndose en él como una tormenta, pero no llegó a defenderse. Este ser que había sobrevivido a intentos de asesinato y había matado a incontables oponentes meramente miró a Sidious. Hasta le pareció que Plagueis le estaba desafiando. Confiado en que no se le podía matar y negándose a admitir que se estaba ahogando lentamente, podría haber estado simplemente experimentando consigo mismo, cortejando en realidad a la muerte para colocarla en su lugar. Cogido momentáneamente con la guardia baja, Sidious se quedó absolutamente quieto. ¿Estaba Plagueis tan autoengañado como para creer que había alcanzado la inmortalidad? La pregunta duró solo un momento y entonces Sidious liberó otra maraña de rayos, llamando al lado oscuro más profundamente de lo que lo había hecho jamás. Repasemos la segunda parte del discurso, ¿quieres?, dijo, alisando su capa alborotada. «So viejo tonto inútil». Con un gruñido, lanzó la capa sobre sus hombros y se inclinó hacia Plagueis, plantando las palmas de sus manos sobre la mesa baja que ahora estaba encharcada por el vino derramado. Fue Hego Damask como Darth Plagueis quien vino a Naboo, determinado a exprimir el plasma del planeta, y levantó su Federación de Comercio como si fuera su supervisor. Fue Hego Damask como Plagueis quien entonces puso sus miras en un joven, aparentemente confuso, y, con una habilidad meticulosa, le manipuló para que cometiera parricidio, matricidio y fratricidio. Darth Plagueis, quien le tomó como aprendiz, compartiendo parte de su conocimiento, pero reteniendo sus secretos más poderosos, negándole al aprendiz sus deseos como un medio de controlarlo, inculcándole una sensación de furia asesina y volviéndole al lado oscuro. Sidious se alzó en toda su estatura, mirándole. Fue Plagueis quien criticó los primeros esfuerzos de su aprendiz y que una vez le estranguló en una demostración de su superioridad. Plagueis quien le denigró en privado por contratar a una asesina inepta para que llevara a cabo el asesinato del senador Kim, y sin embargo fue quien se permitió ser engañado por el Gran y casi fue asesinado por mercenarios. Plagueis,
quien se apartó del gran plan para concentrarse completamente en sí mismo en una búsqueda egoísta de la inmortalidad. Plagueis, quien tuvo la temeridad de criticar a su aprendiz por haber inculcado demasiado orgullo en el asesino que él había entrenado. Plagueis, quien intentó convertir a su aprendiz igualmente poderoso en un mensajero y mero intermediario. Y Plagueis, quien le vigiló en secreto, mientras su aprendiz le encargaba a su auténtico intermediario que revelara a los Sith renacidos a la galaxia. Sidious se detuvo. Plagueis el sabio, dijo entonces con ironía, que en su tiempo realmente lo fue, excepto al final, confiaba en que la regla de 2 había sido superada y no se dio cuenta de que no sería eximido de ella. Plagueis el sabio, quien forjó al señor Sith más poderoso que la galaxia ha conocido jamás, y sin embargo olvidó dejar un lugar para sí mismo, cuyo orgullo nunca le permitió cuestionarse que ya no se le necesitaría. Luchando todavía por respirar, Plagueis se las arregló para ponerse en pie, pero solo para derrumbarse de nuevo sobre el sofá, derribando a una estatua de su pedestal. Sidious se acercó, con sus manos levantadas para descargar un nuevo golpe, con su expresión lo bastante ártica como para enfriar la habitación. Una tormenta de la fuerza se reunió sobre el sofá, expandiéndose en anillos concéntricos para envolver a Sidious y lanzar objetos contra los rincones. En el centro de ella, la forma de Plagueis se volvió borrosa y luego volvió a tener forma cuando la tormenta empezó a desvanecerse. Los ojos de Sidious perforaron los del Moon. ¿Cuántas veces dijiste que el viejo orden de Bane había terminado con la muerte de tu maestro? Un aprendiz ya no necesita ser más fuerte, me dijiste, meramente más inteligente. La era de ajuste de cuentas, la sospecha y la traición había terminado. La fortaleza no está en la carne, sino en la fuerza. Se rió. Perdiste el juego en el primer día en el que elegiste entrenarme para que gobernara a tu lado, o mejor aún, bajo tus garras. Profesor, sí, y por eso te estaré eternamente agradecido. Pero maestro, nunca. Sidious miró a Plagueis a través de la fuerza. Oh sí, por supuesto, reúne tus midichlorianos, Plagueis. Sostuvo el pulgar y el índice juntos. Intenta mantenerte vivo mientras ahogo la vida que hay en ti. Plagueis tragó en busca de aire y levantó un brazo hacia él. Ahí está el problema, ¿ves? Dijo Sidious en un tono filosófico. Todos con los que has experimentado, a los que has matado y has traído de vuelta a vida, fueron poco más que juguetes. Ahora, sin embargo, tienes la experiencia desde su punto de vista y mira lo que descubres. En un cuerpo al que se le niega el aire, en el que incluso la fuerza está fallando, tus propios midichlorianos no pueden conseguir lo que les estás pidiendo. El odio tiñó los ojos de Sidious. Podría salvarte, por supuesto. Traerte de vuelta desde el borde del abismo, como hiciste tú con Venamis. Yo podría volver a encargarle a tu cuerpo que reparara el daño que ya ha hecho a tus pulmones, tus corazones y tu envejecido cerebro. Pero no haré tal cosa. La idea aquí no es arrastrarte de vuelta en el último momento, sino llevarte a las puertas de la muerte y empujarte por ella hacia el otro lado. Sidious suspiró. Una tragedia, realmente, para alguien tan sabio. Alguien que podía dirigir la vida y la muerte de todos los seres, excepto la suya propia. Los ojos del Moon habían empezado a hincharse, su piel pálida a ponerse cianótica. Puedes estar preguntándote, ¿cuándo empezó a cambiar? La verdad es que no he cambiado. Igual que hemos nublado las mentes de los Jedi, yo nublé la tuya. Ni una sola vez tuve la intención de compartir el poder contigo. Necesitaba aprender de ti. Nada más y nada menos. Aprender todos tus secretos, que confié que eventualmente me revelarías. ¿Pero qué te hizo pensar que te necesitaría después de eso? Vanidad, tal vez. Tu sentido de la autoimportancia no ha sido más que un peón en un juego jugado por un genuino maestro. El Sitari. Se le escapó una risa cruel. Reflexiona sobre los pasados años, asumiendo que tengas la capacidad de hacerlo. Incher, Dorvala, Eriadu, Maul, los Neimoidianos, Naboo, un ejército de clones, el Jedi caído Dooku. ¿Crees que estas fueron ideas tuyas, cuando de hecho fueron mías, inteligentemente sugeridas a ti de manera que pudieras proponérmelas de nuevo a mí? Eras demasiado confiado, Plagueis. Ningún auténtico Sith puede preocuparse de verdad por otro. Siempre se ha sabido esto. No hay camino excepto mi camino. Los ojos de Sidious se estrecharon. ¿Todavía estás conmigo, Plagueis? Sí, detecto que lo estás, aunque apenas. Unas cuantas palabras finales, entonces.
Podría haber dejado que murieras en el distrito Fobosi, pero no podía permitir que eso ocurriera cuando todavía había tanto que no sabía, tantos poderes que permanecían justo fuera de mi alcance. Y cuando eso ocurrió, actué sabiamente al rescatarte. De otro modo, ¿cómo podría estar aquí y tú muriéndote? Realmente pensé que morirías en Sojourn, y lo habrías hecho si el Jud no te hubiera advertido del plan de Veruna. Y sin embargo, eso también resultó ser lo mejor, porque incluso después de todo lo que me enseñaste, no podría haber sido capaz de dar los pasos finales hacia la Cancillería sin tu ayuda al manipular al Senado y traer al juego a tus aliados variados y diversos. Pero ahora que hemos ganado la carrera, no tengo necesidad de un co-canciller. Tu presencia, mucho menos tus consejos innecesarios, solo confundirían las cosas. Tengo a Maul para que haga lo que el riesgo de ser descubierto podría no permitirme hacer, mientras que ejecuto el resto del gran plan: criar un ejército, fomentar la rebelión y fabricar una guerra intergaláctica, acorralando a los Jedi y cogiéndoles desprevenidos. Descansa tranquilo en tu tumba, Plagueis. Al final seré proclamado emperador. Los Sith habrán tenido su venganza y yo gobernaré la galaxia. Plagueis se deslizó hasta el suelo y rodó hasta quedar boca abajo. La muerte hizo gorjear sus pulmones y él murió. 114D empezó a aproximarse, pero Sidious le hizo gestos para que se detuviera. Vamos a tener que encontrarte un nuevo hogar y un cuerpo nuevo, droide. 114D miró una vez al Moon y luego a Sidious. Sí, amo Palpatine. Sidious se movió hacia la ventana y luego se volvió para mirar a la escena del crimen. Hego Damask parecería que había muerto debido a un mal funcionamiento del aparato respiratorio. Haría que el droide alertara a los técnicos médicos, pero no se llevaría a cabo ninguna autopsia y ninguna investigación le seguiría. Los holos de su aparición en la Ópera de las Galaxias continuarían en la Holo Red y los expertos la sopesarían. El senador Palpatine podría recibir incluso mayor simpatía. Su deleite al ser elegido para la Cancillería disminuiría por la muerte repentina de un poderoso aliado financiero. Sidious volvió a moverse por la habitación para mirar de cerca a Plagueis. Entonces, después de un largo momento, volvió a la ventana y apartó las cortinas. Su espíritu se elevó, pero brevemente. Algo estaba oscureciendo su sentido de triunfo, una vaga conciencia de un poder más grande que él mismo. ¿Era Plagueis abriéndose desde la parte más alejada de la muerte para molestarle? ¿O la sensación era una mera consecuencia de la apoteosis? Fuera, las cumbres de los edificios más altos estaban doradas por los primeros rayos de la luz del día. Y hemos llegado al final de este capítulo de Darth Plagueis. Cada vez estamos más cerca de descubrir los secretos más oscuros y poderosos del lado Sith, y la intriga solo aumenta. Si les ha gustado, no olviden darle like al video, compartirlo con otros fans de Star Wars y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse los próximos capítulos. Recuerden que pueden seguirnos también en Instagram para más contenido exclusivo y actualizaciones del canal. Nos vemos en el siguiente capítulo y que la fuerza siga guiando su camino.